Hola, buenos días. Pues nosotros vamos a exponer acerca de filogenética molecular de ranas. Los integrantes somos mi compañera Joali, mi compañera Valeria y su servidora Eunice. El artículo que vamos a exponer se llama Evidencia filogenética molecular de una radiación mimética en ranas venenosas peruanas. Apoya una hipótesis de mimetismo muleriano. Y bueno, esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a hablar sobre introducción, objetivos, métodos, resultados y partamos con la introducción. Bueno, la introducción habla acerca del mimetismo en las ranas, mencionando que hay muy poca evidencia de este fenómeno, a pesar de que muchas especies son tóxicas. Para entenderlo hay que primero conocer los siguientes conceptos. El aposematismo son especies con coloración llamativa que advierte al depredador el peligro o el mal sabor. Y el mimetismo ocurre cuando una especie posee una coloración similar a otra con el fin de advertir o engañar a su depredador. Es de dos tipos. El primero es mimetismo batesiano, que es cuando dos o más especies son aposemáticas y similares, pero solamente una de ellas va a presentar mecanismos de defensa. La especie imitadora se le va a llamar copia y a la especie imitada se le va a llamar modelo. Esta última va a sufrir con la presencia de la copia porque las probabilidades de que el predador pruebe el imitador van a incrementar. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el imitador Erythrolamprus genteri de dos especies diferentes de serpiente coralina en dos regiones geográficas diferentes de Perú. El siguiente es mimetismo mulleriano, que es cuando dos especies no comestibles por su olor o sabor, que se imitan por una coloración vistosa de advertencia. Aquí ambas van a tener mecanismos de defensa y ambas van a sobrevivir. La familia de estudio del artículo es Dendrobatidae y son ranas muy venenosas porque producen venenos alcaloides tóxicos. Las primeras de la letra A a la C son miembros putativos de una sola especie, que es Dendrobatis imitator. O sea que esa especie va a tratar de imitar a las especies de abajo de diferentes regiones. El miembro A trata de imitar a la especie D, que es Dendrobatis variabilis. Esta se encuentra en las montañas cerca de Tarapoto, Perú. Tienen los colores similares, igualmente la forma de sus manchas. El segundo miembro, que es la letra B, trata de imitar a la especie Dendrobates fantasticus, que habitan el cañón del Guayaga. De igual manera, pues vemos su coloración, la delimitación de sus franjas, de sus manchas. Y por último, el miembro C trata de imitar a la especie Dendrobates ventrimaculatus, que se encuentra en las tierras bajas cerca de Yurimaguas. Dendrobatis imitator y de las últimas tres especies se encontró que sus extractos de piel contienen toxinas alcaloides potentes. Bien, continuamos con el método. Bueno, tenemos que inicialmente se hizo una recolección de 25 muestras de las 4 especies diferentes que ya nombró mi compañera Joali en la localidad de San Martín, Perú. Para estas muestras se tomó únicamente la punta de dedo de cada rana y también se tomaron muestras del músculo de la cola de los renacuajos. Este es un pequeño mapa donde se ven las localidades donde se tomaron las muestras. Como segundo punto tenemos que se hizo una extracción de ADN, amplificación y secuenciación del mismo. El ADN genómico se extrajo de muestras de tejido conservadas en tapón de conservación. Amplificaciones de PCR se llevaron a cabo con un kit de purificación, los protocolos de secuenciación con AVI-PRZM y las muestras se prepararon. Después tenemos que se lleva a cabo un análisis de secuencias. Cada muestra se secuenció en ambas direcciones y las secuencias complementarias se alinearon. Las secuencias de consenso se transfirieron a una ampliación para ser alineadas como una secuencia de la misma región en un individuo diferente. Las secuencias de codificación de proteínas se tradujeron para confirmar que estaban en el marco de lectura adecuado. Y el último paso que se hizo fue un análisis filogenético. Se llevó a cabo con un programa denominado PAOP 4.0 y con este se realizaron 3 tipos de análisis. El primero es el de parsimonía, que se llevó a cabo mediante la adición paso a paso con 50 repeticiones de adición aleatoria, utilizando bisección y reconexión para reorganizar las ramas que fueron saliendo. Y bueno, el análisis empleó un esquema de ponderación dinámica para controlar las variaciones en las tasas de transición y transversión. Otro análisis que arroja este programa es el de unión de vecino. Este análisis empleó el modelo de 2 parámetros para calcular las distancias genéticas. La congruencia de la señal filogenética se investigó con la prueba de homogeneidad de partición y se encontraron diferencias significativas entre cada conjunto de datos de regiones de genes. Y por último, el último estudio que se hizo es el de máxima verosimilitud. Se determinó que el mejor ajuste a los datos lo proporcionaba el modelo de sustitución general de Time Reversible y un parámetro gamma de 0.6339. En este estudio, tenemos hipótesis filogenéticas a priori que son consistentes o inconsistentes con las hipótesis del mimetismo. Las hipótesis del mimetismo predice que cada especie presunta, en este caso el imitador, formará un grupo monofilético. Por lo tanto, el árbol filogenético consiste con esta hipótesis, es que simplemente cada miembro putativo de cada especie dentro de una sola politomía y cada especie conectada entre sí por una politomía basal.
Y la hipótesis alternativa predice que una o más poblaciones presuntamente asignadas a The Imitator están de hecho más estrechamente relacionadas con una especie diferente, con la que se encuentra simpátricamente y a la que parecen de cerca en color y patrón, lo que ya mencionaba mi compañera Joali. Y bueno, por último se utilizaron las pruebas de Shimodaira Hasegawa para investigar las diferencias entre las hipótesis topológicas a posteriori que son derivadas del análisis de datos. Ahora continuamos con los resultados y la discusión de los mismos. Bueno, se realizó un programa en el cual mostraba la mejor topología del árbol y estimaciones de longitud de rama del análisis de máxima verosimilitud, además que era totalmente compatible con los resultados del análisis de parsimonia, siendo uno de los árboles más parsimoniosos. El mejor árbol del análisis de distancia fue prácticamente idéntico al de máxima verosimilitud, solo difiriendo en algunos pocos ordenamientos de agrupaciones que fueron pobremente respaldados dentro de las especies. En el caso de las poblaciones de D. fantasticus, formaron un grupo monofilítico fuertemente respaldado en todos los análisis. En el caso de los miembros de una población cercana a Sauce, eran genéticamente distintos de otras poblaciones. Esto es consistente con la observación que esta población estaba separada de las demás por una gran barrera que era el río Guayaga. Y en el caso de Redeticulatus, se colocó como el grupo hermano de Fantasticus en todos los análisis. En el caso de Variabilis, que se encuentra en Tarapoto y Ventrimaculatus de Yurimaguas. Estos formaron un grupo monofilético estrechamente relacionado con Ventrimaculatus de Amazonia ecuatoriana. Como mencionaron, se realizaron pruebas de Hasegawa y estas mostraron diferencias altamente significativas entre la topología de a priori predicha por la hipótesis del mimetismo y cada una de las topologías alternativas a priori. La prueba de Hasegawa mostró diferencias altamente significativas entre el árbol de máxima verosimilitud sin restricciones y cada una de las alternativas restringidas. La topología consistente con la hipótesis del mimetismo, que es la que agrupa todas las poblaciones de D. imitator con taxones hermanos, es significativamente mejor que cualquier topología alternativa que agrupe a una población de D. imitator con la especie que se está imitando. En el caso de la discusión, se tiene que el análisis filogenético molecular que respalda la hipótesis de que diferentes poblaciones de imitator imitan radiación mimética mulleriana en anfibios, pero esta evidencia representada, aunque es consistente con la hipótesis del mimetismo, el estudio no muestra de manera concluyente que el mimetismo sea la causa de la diversificación del color y el patrón dentro de Imitator. Daron como muchas preguntas en este estudio aparentemente sobre la radiación mimética, pero el análisis sugiere que The Imitator ha sufrido una radiación geográfica relativamente reciente y esta especie parece ocupar una variedad más amplia de hábitats que de Fantasticus o variabilidad. Esto puede indicar que The Imitator es capaz de explotar una gama más amplia de microhábitats en relación con los modelos y la ocupación de un nicho generalista podría hacer que Imitator sea particularmente propenso a sufrir una radiación mimética. En teoría se desconocen los agentes o los depredadores que puedan estar provocando la selección para favorecer este mimetismo, pero se cree que las aves depredadoras de dosel y del sotobosque son candidatas probables debido a sus sistemas visuales y generalmente agudos, solo que esto sigue siendo una especulación. Otras de las causas de la diversidad en la coloración entre las poblaciones de los modelos no están claras. En toda la familia de las ranas venenosas existe una relación significativa entre la toxicidad y la coloración. Sin embargo, esto no puede ser relevante para la diversificación dentro de Fantásticos, ya que las diferentes morfologías de esta especie parecen igualmente impresionantes en su potencial para anunciar su toxicidad. Otras especies han sufrido radiaciones dramáticas similares en color y patrón, sin ningún vínculo aparente con cambios en su toxicidad. Las razones de estas radiaciones no se comprenden muy bien, pero se ha propuesto como posibles explicaciones lo que es la selección sexual y la selección social. Y un ejemplo de esto es en las mariposas, existe la divergencia ecológica, la deriva biótica y la deriva genética, que se han propuesto como fuerzas que podrían causar la divergencia entre poblaciones. Y estos factores también podrían influir potencialmente en la divergencia entre las poblaciones de las ranas venenosas. Además, la persecución coevolutiva de modelos de imitadores pseudobatesianos también han sido propuesta como una explicación para el polimorfismo y la diversificación de mariposas tóxicas. Y bueno, es poco probable que esta explicación se aplique en las especies descritas aquí, ya que The Imitator es probablemente más tóxico que estos modelos. Y eso sería todo. Referencia del artículo y por último, muchas gracias por su atención.